Ya, chiquillos y chiquillas. Dale, dale, ahí sí. Entonces, ahí sí, José, ¿cómo estás? Exacto, bien, bien. Qué ¿Qué bueno. iba a hacer? Espera. No ha puesto ninguna cosa, ¿cierto? No, todavía no he No, compartido dale, pantalla. Estamos dale, recién dale, partiendo, José. Acabo de empezar dale. a grabar. Ya. Ya, chiquillos, entonces, bueno, como ya me comentaron, al parecer ya tuvieron clases en la mañana. Les tienes que haber explicado un poquito, y el profe Hernán, yo creo que también, que vamos a tener que cerrar el año de manera virtual. Así que tenemos que tratar de ponernos al día. Una de las notas, porque la propuesta es que ustedes terminen con 4 notas este año. Entonces, una de esas notas va a salir de lo que hayamos hecho desde esta clase hacia atrás. ¿Ya? Esa va a ser una de las notas, como tratar de ponerse al día con las cosas, que hay varios de ustedes que ya lo han hecho. Eh, y también tenemos que ir conversando de una u otra forma cuáles van a ser las evaluaciones que vamos a tener. Eh, que le adelanto que a mí, por ejemplo, no creo que hacer pruebas no tiene mucho sentido, eh, porque, o sea, si ustedes quisieran, podrían encontrar las respuestas de la prueba por internet. No estoy diciendo que ustedes sean copiones y anden buscando las cosas por internet. No, pero podría pasar, podría pasar. Entonces, lo que yo quería que conversáramos, quizás no hoy día, a lo mejor la próxima clase, sobre las evaluaciones que vamos a tener, calendarizarlas, que van a tener más que ver con la aplicación de la materia que con algún tipo de medición con alternativas o de responder preguntas. La idea es que primero ustedes aprendan, pero que también les vaya bien. Van en primero medio, el NEM es muy importante para que ustedes puedan ingresar después a la universidad. Por lo tanto, confío también en que ustedes se van a tomar esto con la suficiente madurez y con la suficiente entrega para que también saquen un buen promedio. Eh, en un año normal, chiquillos, en historia se mete, o sea, se ponen al Oye, menos, profe. cuénteme. Hola, hola, ¿quién es el Anto? Hola, Anto. Hola, En profesor, le historia, estaba diciendo. sí, hola, no la escuché, perdón. Bienvenida, Anto. En un contexto normal, chiquillos, en historia semestralmente se ponen mínimo 6 notas. Nosotros el año pasado con el octavo pusimos 9 notas, y ahora vamos a poner 4 de aquí a diciembre, que si sacan la cuenta va a ser más o menos como una evaluación mensual, que no es tanto, y eso también tiene una doble lectura. O sea, eso quiere decir que si a ustedes les va mal en una de las 4 evaluaciones, ya bajan mucho el promedio. ¿Ya? Entonces ahí también tenemos que tener ojo, tratar de no descuidarse y de que en cada una de estas 4 evaluaciones les vaya bien, para que su promedio sea bueno a la hora de pasar a segundo medio. Y con respecto a los aprendizajes de este segundo semestre, que yo ya se lo había explicado en una de las primeras sesiones, todo aquello que o no quede tan bien desarrollado o que quizás no alcancemos a cubrir todos los objetivos, se van a retomar también al próximo año. ¿Ya? Así que para que ustedes también tengan la tranquilidad de que todo aquello que no se vea ahora se va a poder ver el próximo año. Así que eso con las notas. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta sobre eso, sobre las evaluaciones, sobre las calificaciones, perdón, o algo que decir. ¿Alguien tiene algo que decir, chiquillos, sobre aquello? ¿No? ¿Todo claro? ¿No? ¿Todo claro ya? Qué bueno que esté todo claro, chiquillos. En todo caso, si les va surgiendo alguna duda en la semana, la próxima clase, obviamente que se van a resolver de igual forma. Pero eso, por lo pronto son 4 notas. Una va a ser de lo que hemos hecho desde aquí hacia atrás, o sea, desde agosto hacia atrás, para ponerse al día con eso. Y las otras 3, ¿quién fue eso? A la Anto se le filtró, te voy a silenciar, Anto.
Lo siento, lo siento, lo siento. No importa, no importa. Cosas que pasan en cuarentena. Es que no pensé que había puesto silencio, por eso me puse. Perdón. Ya está bien, está bien. Ya, chiquillos. Partimos entonces. Ahora silencien los micrófonos, José. A usted se le está filtrando, parece. José Antonio, gracias. Vamos a partir entonces. Voy a comenzar a compartir pantalla. Em, ¿Dónde íbamos? Aquí. ¿Se ve? ¿Se ve, cierto? ¿Se ve? Sí, sí. Sí, profe, sí se ve. Ya. Chiquillos, hoy día vamos a hablar sobre la República Conservadora, ya, que es la época, recuerden, que inaugura el tío Diego Portales y que los presidentes eran del bando conservador. Eh, entonces, el objetivo de hoy va a ser comprender las principales características de la República Conservadora en Chile a través de una descripción, pero también ustedes van a tener que hacer un breve análisis de texto de una página del libro y esa va a ser la tareita que se van a llevar para la casa y como les decía, esa va a ser eh, la última tarea que va a entrar en esa primera nota que va a ser de ponerse al día. Hoy día que estamos a 17 de agosto, esta va a ser como la última tareita de actividad para ponerse al día con todo lo anterior. Pero antes de partir esta clase, obviamente tenemos que tratar de reforzar aquello que hayamos visto en las clases anteriores. ¿Qué hemos visto en las clases pasadas? ¿Quién se acuerda de algún tema, de alguna clase, etcétera, Sobre etcétera? que a Diego Portales lo mataron su propio, su propio bando de los conservadores. Ya, bien, bien, sí, muy importante. ¿Y se acuerdan lo que vimos en una de las clases anteriores? ¿Cuáles eran los bandos políticos de esta época? ¿Cuáles eran los dos Los bandos políticos? conservadores y los pipiolos, ¿o no? Sí, sí, sí. Ya, sí. ¿Y el otro nombre que tenían, cuál eran? Los pelucones, ¿no? Sí, pelucones, Los pelucones los pelucones. conservadores. Sí, los pelucones son los conservadores y recuerden que los pipiolos son los liberales. Muy bien. Ya, y después de eso, bueno, estuvimos hablando de, como decían por ahí, de Diego Portales, de las luchas que hubieron entre los pipiolos y los pelucones, de todo lo que les costó ponerse de acuerdo, ¿cierto? Que incluso fue tanto el desencuentro entre estas dos posturas que se desencadenó en la primera guerra civil en Chile, donde se enfrentaron pipiolos y pelucones. ¿Y ahí quiénes ganaron esa guerra? ¿Quién ganó esa guerra? ¿Se acuerdan? Los pelucones. Los pelucones, muy bien. Ganaron ahí los conservadores. Aparece la figura de Diego Portales, que dijimos que era importante. Ahí la María José habló de que conocía a la señora de la casa de Diego Portales, aquí en Quintero. Pero dijimos de Diego Portales que él fue importante, pero nunca llegó a ser no llegó a ser presidente, porque él era un hombre de negocios, pero fue ministro del Interior, ministro de Relaciones Internacionales, ministro de Guerra también. Y la clase anterior hablamos de una guerra, ¿se acuerdan? ¿Cuál guerra hablamos? La del Ircay. Sí, sí, pero la clase anterior hablamos de una guerra, ¿se acuerdan? ¿Cuál guerra? Entre países. ¿Qué guerra hablamos entre países la semana pasada? ¿Quién luchó Chile contra La quién? de Perú y Bolivia. ¿no? Sí, La de Perú sí, y Bolivia. exacto. Recuerden que hablamos sobre la Primera Guerra Internacional que tiene Chile contra la Confederación Perú-Boliviana. Y ahí yo les comentaba las diferencias que habían tenido en la época, que había sido por una rivalidad económica entre el puerto del Callao y el puerto de Valparaíso. Les dije también que habían otros temas que tenían que ver también con una deuda, también la desconfianza que tenían los chilenos de que esta alianza entre Perú y Bolivia se expandiera y absorbiera Chile, y ahí se produce la guerra, se produjo esta primera guerra internacional de Chile independiente. Eso como un repaso bien general de lo que hemos visto hasta aquí. Hemos hablado de muchos más temas, pero estamos haciendo algo a grandes rasgos. Chiquillos, entonces hoy día como vamos a hablar de la República Conservadora,
ustedes tienen que imaginarse en la época de después de la guerra civil. La época, ¿se acuerdan que yo les comentaba que los presidentes duraban cuánto tiempo en esta época? ¿Alguien se acuerda cuánto duraban? ¿Cuánto ¿Los duraban qué, los Carlos? presidentes? ¿Cuánto duraban los Como 5 presidentes? años. Como ¿Sí? 5 años. 5 años, pero tenían una particularidad en esta época. ¿Se Que acuerdan? los que los escogían Exacto, se podían. eran reelegidos. Sí, Sí, muy bien, muy bien. Esta época es la época de los decenios. ¿Por qué? Porque si, como se fijan acá, cada presidente duraba 10 años, o sea, como decía su compañera, duraban 5 años, pero una vez que terminaba su primer mandato, eran elegidos nuevamente. ¿Y cuáles fueron esos tres presidentes? José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. Ya esos son los tres primeros presidentes de la República Conservadora. Bueno, con Manuel Montt se termina la República Conservadora, después viene el periodo de los liberales. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Pero el primero entre 1831 a 1841, el segundo del 41 al 51 y el tercero del 51 al 61. Si se fijan, todos van del 31 a 41, 10 en 10. Entonces empiezan en 1831 y termina en 1861 con estos tres presidentes. Pasaron varias cosas durante estos periodos y ahora eh, las vamos a ir trabajando. Pero como contexto entonces, los conservadores se quedan con el poder, expulsan a muchos liberales de Chile, los expulsan, los conservadores son los que tienen el poder político. Eh, Viene un periodo como de relativa estabilidad económica, chiquillos. Hay mucha estabilidad económica, se desarrolla mucho, un poco la cultura. eh, Vamos a ver que se descubren, por ejemplo, algunas eh, minas de minerales, no minas de mujeres, obviamente, minas de plata principalmente, que era un metal muy preciado en la época. Bueno, hasta la actualidad la plata sigue siendo muy preciada. Y recuerden que en 1833 se hace una constitución conservadora que dura en Chile mucho tiempo, hasta 1925. Aquí están los tres presidentes, José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. Si se fijan, eran bien feitos los tres, ¿ya? Pero eso no era lo que yo quiero que le miren su cara, sino que fíjense en su vestimenta. ¿Qué cosas les dice la vestimenta de los dos primeros, por ejemplo? eran capitanes, o sea, Sí, eran militares. eso. Exactamente. Los dos primeros presidentes conservadores fueron grandes capitanes, grandes militares. De hecho, José Joaquín Prieto fue un presidente que peleó en la batalla del Ircay por los conservadores y como tuvo harta fama, lo eligieron presidente. Y después Manuel Bulnes fue muy importante en la batalla contra la Confederación Perú-Boliviana. Y por eso lo eligen presidente. Y el tercero, Manuel Montt, era abogado, chiquillos. Ya si se fijan, hasta ya su vestimenta es distinta. Entonces, los dos primeros presidentes conservadores de Chile venían desde las Fuerzas Armadas, desde los militares. Y Manuel Montt era un abogado. Ya ahí cambia un poco su aspecto incluso en cuanto a su vestimenta y también sus gobiernos son distintos. Los militares tienen otra forma de gobernar. Vamos a hablar del primer gobierno hoy día, del primer gobierno que es el de José Joaquín Prieto, como les decía, entre 1831 y 1841. Él inicia la organización definitiva de la República de Chile, ordena mucho las finanzas, se abren actividades mineras, comerciales. Por ejemplo, chiquillos, en 1832 se descubre una mina muy importante en la zona norte de Chile que se llama Chañarcillo, una mina de plata en la mina de Chañarcillo que en la actualidad ya no tiene plata, la explotaron tanto hace 100 años atrás, hace más de 100 años atrás de hecho, hace más de 150 años atrás, la explotaron tanto que ya no tiene plata.
¿ya? Pero, por ejemplo, el descubrimiento de esa mina para el gobierno de José Joaquín Prieto fue un impulso económico muy grande. Se dicta la Constitución durante su gobierno, la Constitución de 1833. En 1837, chiquillos, hay un motín militar y recuerden que, como comentaba la Nicole delante, se fusila a Diego Portales. También durante su gobierno se da la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que es lo que vimos en la clase pasada. Y qué cosa importante en cuanto a la cultura, por ejemplo, él trajo muchas máquinas, libros e instrumentos científicos para que Chile se fuera desarrollando, se fuera modernizando. Eso es importante con el gobierno de José Joaquín Prieto. Aquí se describe un poco la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, pero recuerden que nosotros eso ya lo vimos en la clase anterior. Entonces no vale la pena profundizar mucho. Pero sí, algo muy importante que tienen que recordar siempre de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que el factor más importante para que Chile decretara la guerra y para que también, en este caso, la Confederación la aceptara, era el tema económico. La rivalidad comercial que existía entre Valparaíso y el puerto del Callao, cerca de Lima. ¿Qué consecuencias tiene este conflicto que fue muy grande? Chile se transforma en la principal potencia del Océano Pacífico en América y Manuel Bulnes se transforma en un héroe nacional, y como Manuel Bulnes se transforma en un héroe nacional, como decían por ahí la chiquilla recién, su prestigio militar le permite transformarse en el segundo presidente conservador. Así de importante eran las batallas y eran las guerras en esa época, chiquilla. Época en donde los militares llegaban a ser presidentes. Ahora, en la actualidad, es muy difícil que un general de batalla, bueno, también es muy difícil que haya en guerra en la época actual, pero sería muy difícil pensar en que un comandante en jefe de una rama del ejército se transformara en presidente. Sería muy difícil ver a un militar, ver a un marino transformarse en presidente. No quiere decir... ¿Cuál fue el último presidente militar, profe? Fue Augusto Pinochet. Pinochet, ¿no? Sí, Pinochet fue el último mandatario que fue militar, el último. Y antes de él estuvo Carlos Ibáñez del Campo, que también había sido un militar en la época del 50. Me voy de aquí. En la época de los 20. Apaguen ese... Está filtrando el micrófono. José, mantenga el micrófono en silencio, por favor. Ya pues, Joselito. Ya. Así que eso es interesante y buena la pregunta que me hace la Anto. A pesar de que en Chile los militares siempre han tenido como una participación política importante, siempre, no han sido tantos los presidentes militares. En el siglo XIX era más común, pero durante el siglo XX creo que son solamente dos, Carlos Ibáñez y Pinochet. No recuerdo algún otro. Igual voy a pensar bien de ahí a ver si se me ocurre algún otro, pero creo que solo Carlos Ibáñez del Campo y Augusto Pinochet. Vamos a hablar ahora por el segundo gobierno de esta época conservadora, que es del tío Manuel Bulnes. Manuel Bulnes, también importante, como les decía, él fue un general de batalla en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Hay calles, en casi todo Chile hay calles que tienen el apellido Bulnes, en honor a este personaje. No sé si acá en Quintero habrá alguna calle que se llame Manuel Bulnes, pero estoy seguro que en Valpo hay, en Santiago también está Bulnes. Y en casi todas las ciudades como antiguas de Chile hay una calle que está en honor a él. Creo que para el Faro, en ese sector, hay una calle Bulnes, si no me equivoco. Debe ser, debe haber. Sí. Debe haber. Chiquillos, y es interesante la historia de las calles. Uno de repente, no sé, por ejemplo, calle Chorrillos, Yungay, siempre hacen referencia a alguna batalla, pero ojo, hacen referencia a batallas en donde Chile haya salido victorioso. Las calles no llevan nombre de aquellas
batallas en donde Chile perdió. Y creo que eso pasa también alrededor de todo el mundo. Pero, por ejemplo, acá en Quintero está lleno de nombres que participaron en alguna batalla, en alguna guerra. Así que es interesante también de repente ver los nombres de las calles, googlear quién habrá sido este personaje para que tenga el nombre de una calle. ¿Ya? Porque no hay una calle que se llame Esteban Cisterna, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es profe de historia del liceo. No, no hay. Ojalá la haya en un futuro. Y si la hay en un futuro, ustedes me van a ver en la calle y se van a acordar cuando yo les comenté esto en la clase. Van a decir, profe, mire, usted fue importante, tiene una calle acá en Quintero. Tal vez no pase. Pero en fin, nunca se debe dejar de soñar. ¿Qué cosas buenas hizo Manuel Bulnes, chiquillos? Por ejemplo, él crea la Escuela Normal de Preceptores. ¿Qué es la Escuela de Preceptores? Es donde se le enseñaba a los primeros docentes, a los primeros profesores, o sea, se le educaba a las personas como profesores. En 1842 fue la primera escuela de docentes. Y algo interesante de esta primera escuela de docentes es que podían postular niñas, sobre todo las niñas, las primeras docentes de Chile fueron mujeres de 14, 15 años, podían postular a la Escuela Normal de Preceptores, donde los requisitos eran prácticamente saber leer y escribir, sumar y restar, y solo con eso pasaban un par de cursos en esta escuela y se le habilitaba como maestros o maestras, como profesores. Eran épocas en donde la formación de los profesores tampoco era mucha, pero también hay que pensar que en esta época, en 1842, súper pocos niños también iban a la escuela, habían pocas escuelas, no era algo obligatorio. Es más, la gente como pobre veía eso de ir a la escuela como algo innecesario. Como algo innecesario, ¿por qué? Porque supongamos que el José era hijo de un campesino y todos en su familia habían sido campesinos, se dedicaban a sembrar papa, y el José durante gran parte del año tenía que ir al campo a ayudarle a su papá, y para sembrar papa no necesitaba saber leer y escribir, necesitaba conocer la tierra, necesitaba tener fuerza, tener energía. Entonces, para la época 1842, que los niños fueran a la escuela no era común. ¿Por qué? Porque los niños estaban casi destinados a seguir aquello que habían hecho sus padres, sobre todo los niños de clase media o de clase baja. Los hijos de pescadores siguieron siendo pescadores y no iban a la escuela, los hijos de los agricultores seguían siendo agricultores, no iban a la escuela, los hijos de los mineros también lo mismo. Entonces, hacia 1842 no era común que la gente supiera leer y escribir. Por lo tanto, los que entraban también a prepararse como profe eran pocos. Ya eso es muy interesante que también vayamos pensando. Y de hecho, en Chile, chiquillos, ya que se haya como masificado harto la escuela, yo diría que recién en la época de 1960 es que los índices de analfabetismo empiezan a bajar mucho. Pero, por ejemplo, yo tengo el caso, mis cuatro abuelos, de esos cuatro queda una sola viva, mis cuatro abuelos no sabían leer ni escribir, ¿ya? Y las justificaciones giran en torno a esto mismo que le estaba comentando yo, de que no tenía mucha aplicación en su vida cotidiana. Después, cuando se volvieron más mayores, en la época de los 80, de los 90, se dieron cuenta que sí era algo muy importante, pero antiguamente no se pensaba así. No se pensaba que la lectura, que la suma, la resta eran algo importante para la vida de las personas. ¿Qué otra cosa crea? Durante el gobierno de Manuel Bulnes, hay una fotografía de la Universidad de Chile, de la antigua Universidad de Chile en el centro de Santiago. Creó la primera universidad de laica en Chile. ¿Ya? La Universidad de Chile, la primera. No el equipo de fútbol, la institución universitaria, en 1842. ¿Qué otra cosa? Hay un movimiento de intelectuales, hay gran influencia de ideas de extranjeros y de liberales durante esta época, chiquillos. Y han hablado poco. ¿Alguna duda sobre este gobierno de Manuel Bulnes o algo que les gustaría comentar?
sobre esta época? ¿Esa universidad todavía existe? ¿Esa universidad todavía existe? O sea, ¿está intacta o no? Sí, pero la universidad, o sea, esa es una parte de la Universidad de Chile, todavía existe la Universidad de Chile, de hecho, para que ustedes lo sepan, la Universidad de Chile, bajo mi punto de vista, y creo que a lo mejor la de muchos, es la mejor o la universidad con más prestigio en Chile. O sea, decir que alguien estudió en la Universidad de Chile significa o que sacó su carrera, porque cualquiera puede entrar, pero terminar una carrera en la Universidad de Chile aún sigue siendo sinónimo de prestigio, no solamente porque sea la universidad más antigua, sino que porque se dice que también muchos de los mejores profesores, de los mejores intelectuales que hay en Chile, trabajan en la Universidad de Chile. Pero era la Anto la que hacía la pregunta, ¿no? No sé quién era. Sí, la Anto era la de la Sí, pregunta. era yo. Que hay muchas sedes, tiene varias sedes la Universidad de Chile. Tiene un campus de letras y humanidades, tiene un campus de ingeniería, tiene otro campus de medicina. Entonces, esa es la casa central, pero tiene varias subsedes repartidas por Santiago. Eso también es interesante. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguien más iba a decir algo? Algo que acotar, profesor, con respecto a la escuela de pedagogía de aquella época. Bueno, Ajá. yo creo que entendí que a lo mejor Anto preguntaba también si todavía existe a lo mejor esa modalidad que se daba antes. No, pero nosotros tenemos muchos, bueno, ya ex colegas viejitos que venían de estas escuelas normalistas Sí. y que se formaban bajo este sistema. Ahora no existe esta forma de que una persona tan joven que empezaba en el colegio, ya en los estudios secundarios que se llamaban, ingresar a la carrera de pedagogía, ingresar a esta escuela. Ahora tenemos que cursar hasta cuarto medio para poder llegar a la universidad y poder estudiar la pedagogía. Así que, pero ahí todavía existen profesores que están en una edad ya de los 80 más o menos, que estudiaron en escuela normalista. Creo que don Carlos no, pero que pasaron por esa escuela. Sí, hay varios profes que pasaron por ese tipo de escuela en donde la formación era más corta, era muy intensa, y eran épocas donde también los profesores tenían que poner mucho de su parte para poder darle educación a los estudiantes. Por ejemplo, en el siglo XIX, y para que tengan una idea, chiquillos, supongamos que la María José se quería convertir en profesora, el Estado le pagaba muy poco y le ayudaba a la María José para que ella arrendara una casa y dentro de esa casa ella tenía que habilitar, no sé, 2 piezas o el comedor y una pieza más como salas. ¿Por qué? Porque el Estado no invertía tampoco en, no sé, construir una escuela, sino que ¿qué tenía que hacer la María José, que era una maestra preceptora? Tenía que ella misma tratar de gestionar un lugar para poder educar a sus estudiantes y muchas veces era la María José desde su mismo bolsillo la que tenía que comprarle los útiles a los niños. Porque pensemos, si la María José logra que Pepito Pérez vaya a la escuela y su papá se oponía a que Pepito Pérez fuera a la escuela, obviamente no le iba a comprar los útiles, no le iba a comprar un cuaderno, no le iba a comprar un lápiz. Entonces, a veces la María José tenía que gastar plata de su bolsillo para poder brindarle educación a esos niños que lograba que fueran a la escuela. Entonces, eran tiempos para los profesores muy difíciles hace 150 años atrás. Ya, eso es muy interesante, chiquillos, que vamos pensando y comparando lo que tenemos nosotros o cómo eran las cosas hace 150 años atrás y cómo son ahora. El tercer gobierno y el último gobierno que vamos a ver hoy sobre esta época es el de Manuel Montt, que es entre 1848 y 1856. Durante esa época Chile vivió un auge económico muy grande. Se manifiesta mucha apertura de económica, mucha venta de productos. Chile comienza a exportar productos de la agricultura y también se descubre el yacimiento de carbón en Lota. ¿Ya? Eso es muy interesante. Bueno, ustedes cuando comen asado, yo creo, los que comen asado,
se darán cuenta que el carbón que ustedes consumen es carbón vegetal, carbón de origen vegetal, que tiene que ver con la quema, ¿cierto?, de madera y se transforma en carbón, carbón de espino principalmente, o de algún otro árbol. Pero el carbón también se saca de la tierra, hay un carbón mineral. Y en Lota, que es una ciudad del sur, se encuentran yacimientos muy importantes de ese tipo de carbón. ¿Que para qué era bueno ese carbón? Que es un carbón mucho más resistente, mucho más duradero, por ejemplo, para los ferrocarriles, para las locomotoras que andaban a carbón. Para la época era muy preciado. En la actualidad, chiquillos, y probablemente ustedes van en primero. Sí, tal vez cuando vayan en segundo medio, y si existe la posibilidad de que vayan de gira de estudio, pueden ir a esa parte. Yo por lo menos el año antes pasado, cuando fui de gira de estudio, con el curso que yo era profesor jefe, nos llevaron a conocer las minas de carbón de Lota. Y ahí uno se imagina la vida que habrán tenido esas personas trabajando ahí debajo. ¿Ya? Uno baja hacia la mina. No sé, Ale, si tú tuviste la posibilidad de hacerlo, eso, ¿no? Sí, sí, de hecho bajé a la mina y es increíble primero la sensación de oscuridad, de no saber dónde vas, y lo otro es el oxígeno, cómo te va faltando, porque tú te vas metiendo al mar en el fondo. Sí, es Eso una es lo mina que está bajo el nivel del mar. bajo el nivel del mar. Y lo que les iba a mostrar, bueno, no sé si se puede ver, pero yo tengo aquí un carbón de la mina de Lota. A ver, te voy a habilitar para compartir pantalla, ¿o no? O No, los pero lo tenía aquí en vivo. Sí, pues, lo tengo aquí en vivo. Los Ah, niños no sé si me pueden ver. buena. Es como una piedra, ¿ya? Que tiene obviamente astillitas y todo, bien filudas. Pero este es el carbón de Lota. Este es el que me lo regalaron allá. Pero el cómo se trabajaba, el cómo también los espacios eran muy angostos y donde fuimos nosotros se llamaba el chiflón del diablo. Entonces, los espacios eran muy angostos, había que ponerse en lugares estratégicos para el oxígeno también, porque habían espacios donde si uno se ponía ahí, quitaba la circulación del aire, del oxígeno, y ahí podía morir perfectamente un minero. Entonces, Exactamente. Y muchos tienen Una que haber muerto. Una Sí, consulta, en la esta del chiflón del diablo, o sea, yo pasé por ahí por donde estaba, pero no entramos prácticamente. Pero, ¿era este de carbón? Sí, era de carbón. Dicen que dicen que hay que pagar para entrar ahí. Sí, pues hay que pagar, te hacen un tour. Son los Yo mismos. quiero entrar, pero mi mamá no me va a dejar. de hecho, profesor, está todavía como ¿cómo se llamaba? Donde iban a comprar los mineros y hacían el canje con fichas. Como la pulpería. Una pulpería. Hay ahí todavía algunas cosas de paquetería, de semillas que usaban, y también ahí mismo tenían una vivienda como la vecindad, que eran muy pequeñas, ¿ya? Sí. Que eran abiertas y todo. No, el ir a ese lugar es imaginarse cómo vivían nuestros mineros en aquella época, y que actualmente igual quedan algunos, pero son muy poco reconocidos por el gran trabajo que hacían, porque igual ser minero era prácticamente ir a entregar la vida a la mina. Y había niños que comenzaban a los 7 años en ayuda a sus padres porque no les alcanzaba con el dinero que le pagaban en aquel entonces, hasta el día de hoy. Sí, y hay que pensar, chiquillo, toda la gente que moría ahí. Y no, cuenta el guía, por ejemplo, cuando uno va y contrata el tour y todo, el guía te cuenta que hay testimonios de mineros que entraron a los 7 años y terminaron de trabajar ahí a los 50, 55, pero dejaron de trabajar y se morían. Les daba silicosis, que es una enfermedad que les da a los pulmones cuando se contaminan con pequeños polvitos, que son los que va el carbón expeliendo cuando lo están sacando de ahí. También había fuga de gases en esos lugares, donde, por ejemplo, cuentan las historias que ponían a un pajarito en una jaula, al pajarito que constantemente estaban observando y estaban viendo si el pájaro cantaba o si estaba bien. Y dicen que cuando ese pájaro se quedaba dormido o se
se desmayaba, tenían todos los mineros que arrancar porque el pajarito percibía antes alguna fuga de gas. Así que eso era la prevención de riesgos que tenían en esa época. Y es interesante, ojalá que ustedes puedan ir el próximo año y si logran ir, ahí vamos a comentar cómo fue esta experiencia en Lota. ¿Les pagaban con ficha o no? Sí, Sí. les pagaban con ficha al principio, aunque el Digo, Lota, librazo, ¿o no? sí, Lota estuvo abierto, o sea, así como explotado sistemáticamente, más o menos hasta como los años 80, hasta 1980, pero no tanto como en esta época, no tanto como en el siglo XIX. Y en la actualidad aún hay gente que a lo mejor empezó a trabajar ahí o que sus papás trabajaban ahí, que bajan todavía a la mina y sacan algo de carbón para hacer un asado, o de repente igual lo venden, pero no tiene mucha explotación. Pero sí, pues José, antes les pagaban como con ficha. Así que Exacto. es interesante eso, que vayamos comparando también. De hecho, creo que este curso, esta generación, leyó La Compuerta número 12, donde aparece la historia De eso me acuerdo. de... ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? Claro. Del papá minero, Baldomero Lillo. claro, que tiene que llevar a su hijo pequeño a trabajar a la mina. O sea, era o estudiaba o te ibas a trabajar. Y como no era prioridad en ese entonces estudiar, porque había que llevar el pan a la mesa, el Ajá. niñito se tenía que quedar igual que los pajaritos ahí en la puerta, y por eso se llama La Compuerta número 12. Claro. Sí, muy interesante estas conversaciones, chiquillos, y que lo vayamos relacionando, como decía el José, ¿Me como decía acordaba la algo de profe. un caballo, no? Sí, también. ¿O no? No me acuerdo. Yo no me acuerdo, yo leí ese libro hace muchos, muchos años. En 1851, otra cosa que pase, ya para ir retomando, en 1851 se inaugura el ferrocarril entre Copiapó y Caldera. Uno de los primeros ferrocarriles de Sudamérica, chiquillos, se inaugura en Chile y es en la zona norte entre Copiapó y Caldera. También estaba principalmente destinado a llevar minerales, en este caso plata y algún otro mineral y algunos yacimientos de oro, pero para que sepan, aquí en Chile nunca hemos tenido como grandes reservas de oro de manera natural. Cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, aquí en el Marga Marga, ahí donde se junta el río Aconcagua con el mar, ahí los españoles tenían instalado un lavadero de oro. También una mina de oro que había por aquí cerca es en Vallalegre, la mina del Malacara, que todavía existe, que está detrás del Cerro Mauco, en Vallalegre. Y esa es una mina de oro. Una mina de oro de muy baja explotación, sí, chiquillos. No vayan a estar yéndose el fin de semana a buscar la mina de oro a ver si se hacen millonario a Vallalegre. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy difícil encontrar, se sabe que esa es una mina de oro, pero es muy difícil encontrar oro ahí. O sea, se ha encontrado oro durante harto tiempo, pero en muy baja cantidad, hay que procesarlo mucho, hay que trabajarlo mucho, por lo tanto, no es una mina que uno diga, oh, gracias a la mina que hay en Vallalegre, a la del Malacara, no me puedo hacer millonario. No, eso es muy difícil. Pero aún esa mina sigue operativa, aunque, pucha, con suerte trabajarán unas 2 personas, ¿ya? Pero por aquí cerca hubo una mina de oro, que hay en Vallalegre, para que también lo tengan en cuenta. Creó el Banco de Chile. ¿Qué otras cosas más hizo? Empezó a ir a buscar familias a Europa para llevarlas al sur. Los que han tenido la posibilidad de ir al sur, por ejemplo, a la zona de Puerto Vara, a la zona de Frutillar, está lleno de alemanes, de gente de descendencia alemana. ¿Por qué? Porque en esta época el presidente fue a buscar familias a Europa para que trabajaran en los campos del sur de Chile donde no vivía casi nadie. Si ustedes tienen la posibilidad de ir a Frutillar o a Puerto Vara, son muy famosos todavía muchos postres, muchas recetas, por ejemplo los kuchen, llegan a Chile con las familias que vienen de esta época. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad de ir hacia el sur, hacia esos lugares, se van a dar cuenta de que hay mucha gente que sus tatarabuelos, sus tatarabuelos llegaron en 1850 por invitación de la presidencia para ir a colonizar algunas tierras en el sur. Eso es interesante también que lo vayan
que se vayan dando cuenta de ese tipo de cosas. Alemanes llegaron mucho en esa época hacia el sur de Chile. Y hacia más al sur, por ejemplo, en Punta Arenas, hay hartos croatas, que también llegaron un poco después, pero también es hacia el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX. Algo muy Oiga, interesante. profe, perdón, Cuénteme. perdón que le moleste. Sí, Es que molesta nomás. se me vino un a la cabeza donde dijo del sur. Es que cuando me fui para el sur yo, por las 2 semanas, ¿Eh? pasamos para Valdivia así por pasar, así como, pasamos. ¿Sí? Y hay un submarino. ¿Desde qué año está ahí? Se me fue, me dijeron, pero se me fue. Pucha, yo no conozco Valdivia y tampoco sé qué es submarino. No sé Tampoco. no sé si no, tampoco. No, Pero- no he pero ido a Valdivia, Osorno, esos lugares, pero sí, yo he estado cerca de Valdivia, pero nunca he ido, no sé por qué. no. Pero no sé, voy a investigarlo, Anto. ¿Para Sí. qué te voy a mentir y me voy a cargar y te voy a decir, no, es un submarino que está ahí desde el año pasado? No, tiene que tener mucho tiempo. Pero no lo sé, voy a investigarlo. Yo lo voy a averiguar también. Ya, pero Valdivia es interesante también por eso. Si tú conociste Valdivia, no sé si habrás tenido la posibilidad de comer postre o algún tipo de receta. La fuente alemana por ahí también son muy famosas. Pero por ahí hay muchos alemanes en Valdivia. Y lo que vamos a hablar ahora es sobre la cuestión del sacristán. Cuestión del sacristán, esto es muy interesante porque marca cómo el Partido Conservador pierde su supremacía política. ¿Por qué? Primero, ¿alguien sabe lo que es un sacristán? ¿Ha escuchado esa palabra? Ustedes son como muy ¿Ser jóvenes. el que acompaña al cura? Sí, muy bien. Yo no esperaba que alguien me lo dijera, pero muy bien. Un Excelente, sacristán, Nicole. excelente, Y excelente. hay una canción de la escuchado, Violeta Parra, ¿Sí? ¿Qué pasó, Ale? que hay también una canción que es de la Violeta Parra, Sí, Los sí, amores del sacristán. exactamente. Pero o sea, es una palabra que era muy conocida antes, pero en la actualidad, como, por ejemplo, sacristán, uno, a lo mejor monaguillo, ¿cierto? El monaguillo también puede ser alguien que trabaja con el cura. Pero como decía la Nicole, lo del sacristán tiene que ver, sí, con alguien, con una persona de la iglesia, alguien como que el asistente del cura. Y en Chile, en 1856, se da un hecho bastante raro. La cosa es que había un sacristán en Santiago, en la Catedral de Santiago, a quien el sacerdote acusó al sacristán de haberse tomado el vino del cura y además, después de tomarse el vino, agarró unas piedras y haber apedrado un santo que había adentro de la iglesia. Entonces, eso era lo que dijo el cura. Este sacristán, no vamos a decir, o sea, contar los nombres creo que no tiene ni un sentido. Tampoco me lo acuerdo exacto, pero lo interesante de esta cuestión del sacristán es que el cura despidió al sacristán que trabajaba con él. ¿Por qué? Porque argumentando que él lo había visto curado, que se había tomado el vino que el cura tiene para las misas, y además porque había apedrado el santo que estaba adelante en la misa. ¿Y qué hizo este sacristán? Negó completamente los cargos, lo negó mucho, y diciendo que él no bebía, que él nunca podría hacer eso en contra de un santo, bla, 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 bla. La cosa es que este tipo a este sacristán, se le ocurrió demandar al cura por los tribunales, no de la iglesia, sino que por los tribunales de justicia normales, cosa que nunca había pasado, pero que en la época era posible, porque recuerden que el Estado y la iglesia en esta época no estaban separados, la iglesia era parte del Estado, y además era algo de relación laboral, relación de trabajo. Entonces el sacristán demandó al cura en un tribunal normal. Y pese a lo que creía la gente de la época, este tribunal, el juez, falló a favor del sacristán. Es decir, le dijo al sacerdote, no hay ninguna prueba que usted tenga para decir que el sacristán vino y apedreó el santo o se tomó el vino, no hay ninguna prueba, nadie lo vio, solo usted. Él no lo niega,
tampoco el santo está roto, entonces no habían pruebas. ¿Y qué tuvo que hacer el sacerdote? Tuvo que volver a reintegrar al sacristán a sus labores. Y esto fue un escándalo, o sea, si en la actualidad es un escándalo que el hijo de la Raquel Argandoña apuñaló a su papá, esto, la cuestión del sacristán en el 1856, esto sí que fue algo pero ultra comentado, que el Estado haya estado por encima de lo que había dicho la Iglesia. Fue como el cagüín de la época. Entonces, desde ahí se produce un quiebre. El Partido Conservador se divide en dos. En los ultramontanos, que son los conservadores que siguen diciendo, no, la Iglesia es lo más importante, nosotros no podemos decidir por sobre la Iglesia, y los montbaristas. ¿Quién eran los montbaristas? Eran conservadores, pero más moderados, más progresistas. Ellos decían, no, el Estado es más importante que la religión y que la Iglesia, por lo tanto el Estado sí tiene la facultad de decidir en un problema laboral dentro de la Iglesia. Entonces esto, que parecía ser un problema menor, un problema dentro de una iglesia, ¿cierto? De una iglesia importante en Santiago, pero era no dejaba de ser un despido dentro de una iglesia, desencadenó en que el partido pelucón o el partido conservador se dividiera, y esta división permitió que las elecciones que vinieron después de Manuel Montt ganaran los liberales. Y ganaron los liberales principalmente porque los conservadores se desunieron en torno a la iglesia. Los que querían seguir estando muy pegados a la iglesia y los que decían, sí, somos católicos nosotros, creemos en la iglesia, pero creemos que el Estado es más importante que la iglesia. ¿Se entendió la cuestión del sacristano, no? ¿O estuvo enredado? Sí, se entendió. Bueno, yo. ¿Entendió? Yo también entendí, Yo sí. lo entendí, pero es que no entendí que era un sacristán. El sacristán No, es, por ejemplo, es como el secretario. En esta época, ¿qué funciones tenía el sacristán? Por ejemplo, era como el secretario, iba con el cura y andaba anotando, ya tenemos que hacer tal misa en tal día, este día tiene tales bautismos, era como el secretario, pero a su vez, en las misas, el sacristán era, por ejemplo, el que le pasaba las hostias, el que le abría la Biblia, era también el que le ayudaba y lo asistía en la ceremonia. Entonces, ese era el sacristán. Era como secretario, pero también el ayudante del cura. Ah, ya eso no había entendido, que la Nicola habló y no le entendí nada. Sí, pero Por eso era el sacristán. Es como el ayudante del cura. Ah, ya. Sí. Chiquillos, ya para ir terminando hoy día, porque creo que ya hemos metido hartas cosas en esta clase, hemos conversado harto. Como resumen de esta época, ya un resumen es que se consolida la independencia de España, por supuesto, en aspectos legales, territoriales, económicos, que Diego Portales tiene mucha importancia y sus ideas están dentro de la Constitución de 1833, se crea ese Código Civil y nacen los primeros partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Después se crea el Partido Nacional. Cuando se dividen los conservadores, se crea el Partido Nacional. En relaciones internacionales, tenemos la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, eso no se lo mencioné, pero también pasa en el último gobierno. Chile llega hasta Magallanes. Eso es muy interesante. Y lo último que con las relaciones internacionales es que llegan muchos alemanes a la zona sur de Chile, a la zona de Valdivia, de Puerto Varas, de Frutillar, etcétera, etcétera. En cuanto a la economía, se exportan productos agrícolas a Estados Unidos, chiquillos, a California, específicamente a California. No sé si ustedes saben, pero en el siglo XIX en California se vivió algo que se conoció como la fiebre del oro. ¿Por qué la fiebre del oro? Porque en California, en lugares del desierto y en muchos lugares de ese estado, se encontraba oro por todas partes.
por todas partes había oro. Y viajó gente de todo el mundo a California a buscar oro. Es una época, fueron más o menos como 50 años, en donde mucha gente se hizo multimillonario por el oro que se encontraba en California. Viajó gente de Asia, viajó gente de Europa, viajó gente de América, viajaron muchos chilenos que trabajaban en la minería, que buscaban yacimientos de oro, se fueron a Estados Unidos a hacerse ricos, a hacerse millonarios. ¿Cómo les fue? A algunos les fue muy bien y a otros obviamente les fue mal, porque lo de encontrar oro también es un azar, es como, sí, puede que me vaya bien o puede que no encuentre nunca el oro. Entonces, lo que pasaba era que en California, en ese lugar de Estados Unidos, y cómo lo vinculamos esto con Chile, no hay muchas tierras para cultivar. No hay muchas tierras para cultivar. California es más seco, es más desértico. Por lo tanto, como llegó tanta gente a vivir a California, se vieron en la obligación de empezar a comprar alimentos. Y ahí entra Chile como uno de los principales exportadores de trigo, harina de trigo, cereales, especies de cereales, que Chile exportaba para poder alimentar a todos esos mineros que estaban viviendo en California. Como les decía también, en esta época se descubrió el mineral de plata de Chañarcillo, hubo un progreso cultural favorecido por los aportes de numerosos extranjeros, se desarrolla la educación, hay adelantos tecnológicos también, muy importantes gracias a la energía a vapor. Y para finalizar la clase de hoy, tienen que, chiquillos, y esto anótenlo, tienen que realizar la actividad de la página 126 del libro. Tienen que responder las preguntas que aparecen ahí. Son solamente 3 preguntas. Solo 3 preguntas que aparecen en la página 126. 3 preguntas para la página 126. Bueno, y para ir finalizando, me gustaría que ustedes, primero, expresar si tienen alguna duda, y segundo, que me digan qué cosa, con qué conocimiento se van hoy día, qué aprendieron hoy, qué les llamó la atención, qué cosas les parece curioso, etcétera, etcétera. Quiero escucharlos. De que con tan solo 14 o 15 años podías ir a la universidad y con tan solo saber sumar, leer, escribir y restar todo eso, o sea, ya entrabas a la universidad. Sí, muy bien, eso también es muy diferente a lo que tenemos en la actualidad. Sí, porque ahora te tienen que preguntar un montón de cosas en la PSU. Exactamente, muy bien dicho. Ahí vemos las diferencias entre las sociedades. Entre en un mismo país, imagínense 280 años, cómo cambian las cosas. ¿Alguien más? ¿Algo más que comentar? ¿Qué más le llamó la atención? ¿Qué cosas aprendieron? ¿De qué les quedó duda? Cuéntenme. Casi. Hay muchas minas alrededor de todo Chile. Minas de oro, minas de carbón. Sí, muy bien. Y eso se debe principalmente a una de las características que tiene Chile, que está rodeado de montaña, de cordillera. Tenemos cordillera de la costa, cordillera de los Andes. Y esas formaciones rocosas son las que conllevan a que dentro de ellas se formen minerales preciados. Muy buen comentario también ese. ¿Alguien más? ¿Algo más que decir, chiquillos, chiquillas, con confianza? ¿Qué más le llamó la atención? ¿Qué más? ¿Nada más? Que muchos murieron en esos tiempos por las enfermedades que se causaban en las minas. También es muy cierto, había una gran mortalidad dentro de las minas. Era muy peligroso el trabajo, había cero seguridad para las personas. Imagínense que los cascos con linterna son algo moderno. En esa época, ni casco ni linterna, o sea, con suerte tenían una lamparita de carburo O que con vela. alumbraban ahí, o con vela, exacto, medio metro, y las velas también son altamente combustibles, peligrosas, son muy peligrosas. En la época, sí. Sí, también es una muy buena reflexión. Eso, ¿alguien más? ¿Algo que comentar?
¿No? ¿Nada más? No, acá mi hija estaba atenta a la clase también y me comentó de que el pajarito en la mina, que era súper importante. Sí, pues era súper importante. Sí, Eso, era quien chiquillos, avisaba, sí, era quien avisaba. El pajarito se moría y se morían todos. claro. Triste, un pajarito. ¿Ellos salían arrancando y al pajarito lo dejaban ahí adentro o sacaban al pajarito? Anto, mira, la verdad es que no tenían, o sea, eran conscientes de que el pajarito era un ser vivo, pero para ellos lo más importante era correr. Además, como la profe Ale estuvo ahí, o sea, no es que uno vaya corriendo erguido, sino que uno tiene que ir agachado todo el rato, prácticamente que van arrancando así como gateando, porque es muy bajo, es como una altura de 1,40 m, 1,5 m. Entonces, Sí. si medían 1,80 m, tenían que prácticamente correr, o sea, arrancar así como gateando, ¿cierto, Ale? Sí, porque imagínense, yo mido 1,63 y tenía que ir en cuclilla. El camino se me hizo eterno, porque tenías ahí que andar en cuclilla, el dolor de piernas tremendo. Entonces, imagínate una persona mucho más alta, como dice el profesor, tendría que prácticamente salir gateando de ahí o entrar gateando a la mina. Así que el pajarito, lamentablemente, murió. Chao al Pobre, Señor. Cumplió pobre. su Sí, cumplió su ciclo. Eso, pues, chiquillos, hagan la tarea de hoy día, lean el documento. Es importante que todo esto que conversamos se vea reflejado también en la comprensión lectora, las habilidades de saber leer bien y de hacerlo de una manera óptima. También les va a ayudar para después, para, como decía la Nicole, responder esas 1000 cosas que te preguntan en la prueba de transición universitaria. Así que hagan las tareas, lean, son textos cortitos, tienen menos de una plana, y respondan las preguntas. Y me las envían en la semana, ¿ya? Ya, profesor, Bueno, como ¿Sí? dato para la ANTO, bueno, y para todos, averigüé por qué el submarino ahí en Valdivia. A ver, buena. Wow, wow. Lo que pasa es que este submarino se mandó a construir a Escocia en el año 71, ya tuvo por la Armada de Chile, para hacer trabajos dentro de nuestro territorio. Estuvo mucho tiempo en Punta Arenas y en 1900, perdón, y después de haber estado 25 años haciendo su trabajo, le dan de baja a este submarino y la municipalidad de Valdivia es quien lo solicita para que quede de museo y es uno de los 3 submarinos a nivel de Sudamérica que existen y que están sobre el nivel del mar, que no están bajo el nivel del mar y que funcionan también como museos. Mira, qué buen Así dato, que buen en dato. Valdivia está de museo. Cuando vayan hay que ir a visitarlo. otro dato curioso. ¿Qué día había que ir, Javi? ¿Al museo? ¿Nosotros fuimos un lunes o un viernes? Hay que ir entre los días de la semana, de martes a jueves, porque los lunes o los viernes está cerrado. Ah, eso, ya, ese es otro dato que yo les voy a dar. Todos los museos de Chile están cerrados los días lunes. Para que ustedes lo sepan. Ningún museo de Chile está abierto los días lunes porque son los días que se hacen inventario y son los días también donde se limpia todo así de manera exhaustiva. Obviamente los domingos no están cerrados porque es un día donde se sabe que va a ir la familia, es como cuando los papás tienen libre. Entonces, los museos de Chile siempre están cerrados los días lunes. Esa es una enseñanza para cuando anden viajando por ahí. Los lunes nunca hay que ir a un museo porque va a estar cerrado. Eso. Gracias, Anto, me acordaste de eso y buen dato también de la Ale. Ah, y en Santiago los parques también están cerrados. ¿Sí? Ah, Sí, eso no sabía. Yo sé que los museos los lunes nunca están abiertos. nos obligaron a caminar. Chao. Ya, chiquillos, eso, pues si alguien no tiene algo más que decir, espero que les haya gustado la clase y nos vemos entonces el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal y hagan la tareita, por favor. No es tan larga, no les va a quitar mucho tiempo y ya vamos haciendo todo como corresponde, ¿ya? Lo otro, los que tienen contacto con sus compañeros, que no se pueden conectar a estas clases, indíquenle que está esta tarea, por favor, chicos, que tienen Página que 126. trabajar, claro, que trabajen con el libro, cuéntenle lo interesante que fue también la clase, ustedes tienen el WhatsApp, ahí comuníquense con ellos, porfa.
Eso. ¿Algo más que decir, niños y niñas? Nada ¿No? más. Nada más. No. El libro lo pueden No. encontrar en internet. El libro está en la página del Mineduc. Si ustedes buscan en el Mineduc, van a encontrar el libro en formato PDF. Sí, o si no, Y ahí lo pueden encontrar. claro, si no se comunican con su profesor jefe y los días lunes se puede generar entrega de libros, ¿ya? En el liceo. Ujú. En el liceo. ¿En Entonces, serio? sí, Sí, los tienen días Yo lunes. llevo como un mes tratando de ir a buscar el libro de inglés. que con Pero el lunes. profesor jefe y los días lunes se genera ese espacio para ir a buscar libros. Ya. Ya. Así que para que el próximo lunes lo vayan a ver. 126 es la actividad. Perfecto. Ya, chiquillos, que estén bien, pórtense bien, nos vemos. Chao, 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 profe, cuídense. cuídense. Chao, chao, que estén bien. Chao, 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 profe. niños. Chao, chao. Chao, profe, Chao, cuídese. Nicole, chao, Anto, chao, José. Hasta nunca. Chao, Monse, chao, José. Chao, le dice mi hermana, profe. Chao, chao también, dígale. Chao, 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 María José. Chao, chao. Chao, Chao. chao. Chao, Nelcy. Chao, Cintia. Ahí quien quedó, el Esteban.